Buenas tardes. Mi agradecimiento enorme a la Fundación Creanta, al señor Félix Manito, a Roser Bertrán, a Cristina de Comunicación y a la Intendencia de San José, Uruguay, y a todos los organizadores de este bello y contundente encuentro. Empezaré con una sencilla cita de Pablo Neruda. Las ciudades son como la gente, nacen, crecen, se transforman, decaen, a veces mueren, pero algunas ciudades tienen aventuras. Con la brevedad de esta intervención, voy a decirles que el malestar de las ciudades en el medio de un cambio de era civilizatoria nos pone a pensar todo, desde el espacio humano, el tiempo, la existencia personal y social, el mundo de los objetos, la desigualdad, nuestras relaciones con la naturaleza y el poder transformador que tienen las urbes y sus gobiernos. En esta agenda de debate y de acción que tenemos en este Congreso, que sirve, aunque sea desde el debate, sirve para nuestra unión, integración y para el cambio social, cultural, ambiental y educativo, la relación entre cultura y educación tiene mucho para decirnos y llevarnos al debate. En primer lugar, aclaro lo que no necesita aclaración, que estamos hablando distintos panelistas desde contextos culturales muy distintos, que por lo tanto no podemos igualar las experiencias ni crear relaciones de educación y cultura únicas y homogéneas, porque depende de esos contextos. Pero yo voy a plantear 6 problemas y cortos. El primer problema, espero no ofender a nadie, porque todo el mundo hace esfuerzos para mejorar por lo menos en nuestros campos. Pero el primer gran problema que yo encuentro es qué entendemos por cultura y qué entendemos por educación. Y estamos muy lejos de que ambos conceptos puedan articular de alguna manera. Porque para gran parte de los gobiernos mundiales y de los grupos de ciudadanos, la cultura sigue siendo arte, espectáculos, estímulo a las actividades artísticas, memoria, relatos históricos, y ahora hablan mucho de industrias culturales, que es un tema para debatir en especial y muy político, para detenerse. Y yo no creo que esa sea la definición de cultura, lo cual no quiere decir que no admire y no crea que todo eso que enumere está vigente. Pero no olvidar que la cultura es la gran usina de sentido y de significación que está en todas partes y no está en ninguna parte, que fabrican los pueblos para nombrar el mundo, para sostener y transformar la razón de nuestra existencia. Esta mirada involucra que la cultura es el andamiaje de los paradigmas, de los múltiples lenguajes, de los imaginarios sociales, de los sistemas de creencia, de los sistemas de representación y simbolización que nos hacen ser una especie humana y una sociedad intercultural diferentes, muy diferentes entre nosotros, con un clamor de igualdad mundial en la tremenda desigualdad y con muy variadas crisis políticas, económicas, de identidades y de proyectos. La educación, eso por la cultura, la educación, en cambio, es un dispositivo fundamental para no para el conocimiento, para la emancipación de las personas, para su pensamiento crítico, pero también para aprender a vivir juntos, para la sensibilidad hacia el otro, para la imaginación de lo que vendrá. Para la imaginación de lo que vendrá. ¿A través de qué lo hace la educación? A través
de forma contenido, no de contenidos curriculares, no dividiendo la forma del contenido, de formas contenidos que favorecen saberes, ciencias, investigación, creación múltiple, a través, siempre no olvidar, de múltiples lenguajes y de una ansia y práctica de transformación social. La educación transmite la cultura, y no es porque yo crea que la cultura lo es todo. La educación tiene su especificidad, pero ya que transmite métodos, transmite sistemas de ideas, transmite símbolos, que serían la matemática, es un sistema de símbolos. Que sería, ¿cómo sería enseñar sin la forma, sin una forma de enseñar? La educación transmite la cultura, pero en general no pone su eje en el sentido, que es el gran eje de la cultura, sino en el conocimiento. Repite la postura de Descartes o de Descartes, la postura cartesiana, de la cual dice que somos humanos porque ponemos en juego la razón. Eh, el plan de la escuela olvida que hay otros campos del vínculo, del lazo y del conocimiento que pasa por los sentidos, por la percepción, por las emociones y por las imágenes internas. Y también el plan de la escuela está organizado en muchos países en contenidos curriculares, separando la forma del contenido y enviando la forma al arte o a cualquier otro campo. Sin forma contenido no hay aprendizaje. Y esto lo digo enfáticamente, y menos creación. Y todo aprendizaje es a su vez un saber, y un saber hacer o un saber ser o un descubrimiento que puede llamarse creación. Si hablamos del entre educación y cultura, Hannah Arendt diría en los años 50 que ese entre está roto, con considerable impacto en los vínculos y los lazos entre los campos sociales y las personas, y que esa va a ser, anuncia en los años 50, el peor momento que va a vivir la sociedad de masa, la ruptura absoluta de los entres. Nos enseñan el qué, el cómo, el cuándo, y no nos enseñan los entres, las verdaderas formas de articular y de contagiarnos un campo del otro. B, el segundo problema de la cultura proviene de las infraestructuras, tanto educativas como culturales. La cultura ha avanzado mucho en esto, tiene un nacer abierto, la cultura en muchos países, y dialógico, y reconoce en el territorio y en los distintos territorios un lugar de cambio y de integración y de interrelación con la educación, con la política, con el juego, con las ludotecas, con los espacios para la mujer, con los espacios de civilidad únicos. Con lo cual el territorio hoy se ha convertido, los territorios, estén en las ciudades o estén en la ruralidad, se han convertido en grandes espacios de cruce y de cambio donde se podría empezar a repartir el poder, el conocimiento, los saberes, las vivencias y los relatos históricos entre las personas que viven en él y miran el mundo. La educación suele encerrarse en un sistema educativo único y homogeneizante que no le hace bien a las comunidades y llega a desconocer que hoy los territorios son los espacios de transformación más importantes a los que apuntamos, porque también puede haber un reparto del poder y del saber y del afecto. La escuela debe abrirse a los territorios y debe ser parte de esos territorios, así como
las distintas entidades y acciones y eventos, no tienen por qué ser una institución, porque una celebración de toda una ciudad o de una parte de una ciudad es una celebración y es una celebración cultural, un ritual que se realiza en el medio de la ciudad es de origen cultural y no pertenece solo a una institución. La cultura a veces sí, también es remisa y se encierra en sus propias instituciones y no se da cuenta que debe abrirse completamente al territorio y debe abrirse completamente al cruce. La educación, en el tercer problema, arrastra desde el siglo XIX una fuerte disyunción llamada polaridad y sostiene también una división entre contenido y forma, entre sujeto y objeto, entre cuerpo y mente, entre teoría y práctica, entre muchos otros que deben ser desalentadas al servicio de un pensamiento complejo, en un mundo complejo y con una aparición impresionante del mundo electrónico extremadamente complejo, se use bien o se use mal. Este pensamiento complejo que es obra en realidad de Edgar Morin, Morin le dicen otros, también te está asegurando que el saber no es solo científico, sino que es poético y que tiene que abarcar la poética y que la política y la poética van de la mano, que hay una poética de la política. Basta ver los discursos en las Naciones Unidas de ayer y de hoy, se van a dar cuenta cuáles son los líderes que son poético-políticos y cuáles son los que son solo políticos. Por lo tanto, el mundo complejo es motivo de la educación y es enorme motivo la complejidad de la cultura en ese mundo de paraguas simbólico y de imaginación de porvenir. El cuarto problema son las infraestructuras culturales. Las infraestructuras culturales van en camino y yo lo celebro y fui 12 años ministra y trabajé en ese sentido y vi también lo que pasaba con la gente en ese sentido. Las infraestructuras culturales tienen que aprender a ser distintas, a ser plenamente democráticas y en ese caso democrático como Medellín, como Rosario, bueno, las bibliotecas verdes, el tríptico de la infancia, ciertas infraestructuras de Barcelona, demandan que sean centros cívicos, que mezclen edades, que tengan servicios culturales, que tengan servicios de descanso y de reunión, que tengan servicios culturales de distinto tipo. Ya sé, tenemos teatros que son teatros y tenemos bibliotecas que son bibliotecas y tenemos cines que son cines, pero los cines se están abriendo a distintas conferencias, se están abriendo a distintos encuentros, se están abriendo en sus halls a distintas músicas y actividades, así como los museos se están abriendo a todas las polémicas del mundo, los buenos museos, y así también debe pasar con las infraestructuras culturales para que éstas sean globales, sean bellas, sean hospitalarias, no tengan una afuera y una adentro marcado en lo metafórico, salgan a buscar también a sus públicos y pensando en las escuelas, los gobiernos deben plantearse que la homogeneidad total de los edificios, de la forma de enseñar, de los planes, esa homogeneidad total y absoluta y ese enseñar solo por edades y ese priorizar la ciencia por sobre el arte y ese priorizar las ciencias exactas y las matemáticas por sobre las ciencias sociales es algo que no le viene bien al niño, ni al adolescente, ni al joven, ni al viejo del siglo XXI. Y también que los edificios deben ser distintos.
No se puede homogeneizar que todas las escuelas sean iguales, o de ladrillo visto, o blancas, y los baños estén en el mismo lugar, y los frentes sean todos iguales. Antes templos del saber con escalinatas, y ahora edificios contemporáneos, a veces mejor iluminados, pero mal pintados, con muy poca estética, y el ambiente donde se aprende es sumamente importante para la dignidad de las personas. Por lo tanto, las escuelas deben abrirse a estéticas, crear lugares imaginantes, muy austeros, no con mucho dinero, y espacios de libertad y de convivencia, día tras día. El quinto problema, y ya voy terminando, es que en cultura y educación hay que aprender que aunque apoyemos el arte, las artesanías, las expresiones creativas de cada región, el protagonista de la cultura, los protagonistas de la cultura, son los ciudadanos. Por lo tanto, apoyamos al arte, a la memoria, a la artesanía, porque todos ellos hacen con nosotros un proyecto cultural, pero está destinado a al al ciudadano que aprende, que se encuentra, que se vincula, que ve la belleza, que vibra, que se emociona y que aprende. Porque en esta división entre que el sistema dice sistema de educación formal y todo lo que enseña cultura en las vecinales, en los barrios, en los distintos centros culturales alejados del centro y en el centro, y todos los talleres y todas las clases y todos los trayectos pedagógicos que cultura tiene, son de educación no formal. Debo avisarles que yo también estudié filosofía. La filosofía te enseña que lo que no tiene forma no existe. Y entonces estaríamos con un sistema que existe y un sistema educativo que no existe. Por lo cual yo creo en la pluralidad de sistemas educativos. Lo hay el sistema educativo de la escuela escolar y hay un sistema educativo en las ciudades. Las ciudades educan, los medios educan, las ciudades tienen servicios educativos de plenitud y alternativos a veces a la escuela que complementan enormemente la vida de una persona. Por lo tanto, no son no formales, son culturales y son cultural educativos. Por lo tanto, estas formas del aprendizaje del sentido deben irse viendo. La cultura y la educación son derechos sociales, pero la educación en mi Constitución argentina figura como un derecho de segunda generación, eh, derecho social, pero la cultura no tiene ley de cultura. Por lo tanto, ahora se está hablando de tener una ley de cultura de tercera generación, puesto que se está hablando de los nuevos derechos humanos. La educación y la cultura son derechos sociales de segunda generación, pero en vía por el ambientalismo integral de ser derechos de tercera generación. Educación, cultura, ambientalismo integral se van a unir en un solo derecho humano o en varios derechos humanos importantísimos, y esto lo estudio, yo soy abogada, desde el campo del derecho. Es algo que nos une, la necesidad de aquellos que enseñan a pensar el mundo deben ser imprescindibles, como las cloacas, el agua o la comida. El territorio es el lugar, ya lo dije, de transformar la política desde la base. Es una esperanza contra la mayor desigualdad. El ambientalismo integral en las ciudades nos lleva no solo a defender y reutilizar y crear fábricas de reutilización de envases, sino a mucho más. El ambientalismo integral nos lleva a poner, esto es salvaje desde el punto de vista de la filosofía, a poner en tela de juicio desde Platón en la teoría de la sustancia, desde Platón pasando por Aristóteles a Heidegger, porque en realidad después de la pandemia el ambientalismo integral está diciendo, ambientalismo integral no es ni cuidar la naturaleza ni expoliarla como hace el terricidio de ciertas corporaciones. El ambientalismo integral es conseguir que el niño y la niña se forme desde pequeño
en que es parte de la naturaleza y que comparta esa cosa maravillosa que es ver que la están destrozando y que algunos niños viven cerca o en la basura y sin embargo se deslumbran por una hormiguita o se deslumbran por una mariposa o se deslumbran por un pájaro que se posa en su ventana. Por lo tanto, el que tiene un problema de agua tiene un problema social gravísimo y un problema ambiental gravísimo. El ambientalismo integral hace que el hombre y la mujer no sea la medida de todas las cosas, sino sea también, porque lo es medida de todas las cosas, pero también sea parte de la naturaleza, ni salvador ni expoliador, sea parte de este glorioso mundo malherido y desigual, que necesita ciudades llenas de sucesos para perderse, espacios para encontrarse, fiestas para cambiar los vínculos, celebraciones y rituales como son las bases mismas del sentido, juegos y acontecimientos, y que todos acepten que se aprende en todas partes y en todas las edades, aunque mantengamos sistemas múltiples cruzados. Se aprende o no en la escuela y en los espacios mágicos y palpitantes. No hay una educación formal y una no formal porque no existe. Los espacios culturales, las acciones territoriales, los eventos culturales enseñan, dan sentido, narran, celebran, crean rituales, juegos vibran, hacen saber un acontecimiento del cuerpo, lo vuelven cuerpo. La cultura vuelve cuerpo integral a los saberes populares y académicos. Y por último, el arte ayuda muchísimo en su forma de construcción, pero los gobiernos, por lo menos lo que yo pienso que debe ser un gobierno progresista, deben ampliarle el concepto al arte de vivir. El arte es parte de una forma de vivir donde la belleza tenga momentos que nos alucine, donde el arte tenga su espacio, donde la comunicación no sea arte, sea comunicación, donde se respete al otro en la comunicación, donde de golpe la ciencia siga avanzando, pero tenga su poesía en la difusión y donde la poética y la política se junten en esta especie humana que ya se están descubriendo lenguaje en distintas especies animales del planeta, pero los paleontólogos dicen que lo que no se ha descubierto es la capacidad de imaginar, de decir, a 20 años tendremos tales metas del milenio, de proyectar y la capacidad de encontrarle sentido a nuestra vida sobre la Tierra. Este arte de vivir tiene a la infancia como un bien social, como un tesoro, y la infancia arrastra a toda la familia, y la infancia suele ser el corazón del espacio público, ese que en la Argentina debe ser para aparecer y no para desaparecer, para ser y no para tener. Ese espacio público que es de todos y que es la política de los pueblos, ese espacio público que hace que las ciudades se armen y se desarmen, se abran para todos, creen espacios de calles y de bosques y de bibliotecas verdes y de centros de ciudadanía, y todo empiece a cruzarse de una manera maravillosa y tenga a la infancia, que no va a ser el futuro del hombre, sino necesita por ahora ser una infancia riquísima en cultura y en educación para tener resistencia, para resistir el cambio y cambios profundos que deberá hacer junto con los mayores, y esa cultura entre chicos y grandes, no para chicos, no es un espectáculo, es entre chicos y grandes, será una buena forma de articulación entre eso y los otros cambios, y sobre todo de democratización de la educación, dejar el adultocentrismo para poner en el centro el protagonismo del ciudadano, sea un niño, sea un viejo, para la cultura y para la educación. Para terminar, digo solo una frase del gran poeta Roberto Juan Ros: tendríamos que dar un salto, ya lo estamos dando.
Tendríamos que dar un salto, pero cualquier salto vuelve a apoyarse en otra parte. En realidad, en esta época, tendríamos que ser un salto. Muchas gracias.